Buenos días, mis queridos niños de la institución educativa Nuestra Señora de la Merced. Quien les habla es el profesor Italo Apaza, encargado del área de personal social. Muy bien, niños, esperando a que se encuentren muy bien de salud, vamos a dar inicio a la primera clase del día. El tema del día de hoy es vías de comunicación. ¿Qué son las vías de comunicación? Bueno, ¿qué son las vías de comunicación, mis queridos niños? Bueno, las vías de comunicación, se le conoce como vías, mis queridos niños, a un conducto, a un camino o un acceso el cual lleva de un lugar a otro, ¿no? Esa es una vía. ¿Y por qué se le dice comunicación? Porque mediante esa vía se llega a comunicar o transmitir en todo caso un tipo de mensaje, ¿no? Ya sea generado por un emisor y recepcionado por un receptor, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que son las vías de comunicación son caminos que permiten el desplazamiento de vehículos o algún tipo de vehículo motorizado, ya sea un auto, un camión, un barco, un avión, etcétera, ¿no? Mayormente las vías son los caminos por donde transitan estos medios de transporte como les mencioné, ¿no? El camión, el auto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿por dónde va un auto? Por la pista. ¿Por dónde va un barco? Por el mar o por los ríos. ¿Por dónde va un avión? Por el cielo, ¿no? Por los aires. Así es, efectivamente. Por lo tanto, se puede decir que esas son las vías, ¿no? Una carretera, una pista, el mar, etcétera. Muy bien, las vías de comunicación. Las vías de comunicación son las rutas por las que circulan los transportes. Acuérdense siempre de esto, ya son las rutas por las que circulan los transportes. ¿Qué transportes conocemos? Los autos, los carros, los barcos, aviones, etcétera. Por ejemplo, los ferrocarriles. ¿Cuál es su vía de comunicación? Las vías férreas. Parten de las estaciones y llegan a ellas. Los automóviles, camiones y los autobuses se desplazan ¿por dónde? Por las carreteras. Esa sería su vía de comunicación de los automóviles, camiones y autobuses. Las autopistas son carreteras más anchas, sin semáforos ni cruces. Los aviones circulan por las rutas aéreas. Despegan y aterrizan ¿en dónde? En los aeropuertos. Los barcos tienen las rutas marítimas. Sus rutas o sus vías son marítimas. ¿De dónde salen estos? Salen de los puertos y llegan a ellos. Vamos a hacer un pequeño repaso. De los ferrocarriles o los trenes son las vías férreas. De los autos, camiones o buses, las carreteras. De los aviones son las rutas aéreas. Su vía de comunicación son las rutas aéreas, o sea, el aire, el cielo, ¿no? Y de los barcos, las rutas marítimas. Bueno, empezamos con el sistema aéreo. El sistema aéreo es exclusivamente de los aviones. La organización e infraestructura de este sistema fueron establecidas por el Estado, que actúa como ente regulador. En los aeropuertos predominan las pistas de concreto y asfalto y el transporte de pasajeros es el más importante. Claro, ustedes saben que la vía aérea nos sirve a nosotros, las personas, para movilizarnos mayormente de un lugar a otro, en este caso lugares que tienen distancias más grandes, no más proporcionadas, ¿no? Muy aparte de eso también los aviones ayudan para importar y exportar cosas, ¿no? Podemos importar ropa. Importar es todo lo que viene de afuera, todo material, ropa, lo que sea, toda cosa que viene de afuera. Y exportar es todo lo que sale de un país. Por ejemplo, nosotros somos exportadores de papa, de yuca, de lúcuma, etcétera. Ese es un ejemplo. Bueno, tenemos la vía aérea. ¿Dónde se da? En los cielos. En este caso, ¿cuál es una vía de comunicación donde se encuentran ellos en forma terrestre? En los aeropuertos, ¿no? Los aviones se encuentran en los aeropuertos.
y despegan de un lugar a otro. Seguimos con los ferrocarriles, ¿no? Las vías férreas, por así decirlo, ¿no? Las vías férreas, mis queridos niños, acá en Lima, aproximadamente hace unos 4 años atrás, empezó a emplear lo que vendría a ser el tren de Lima, ¿no? Que une distritos como San Juan del Lurigancho, Lima, etcétera, ¿no? La vía de transporte, como dije hace un momento, de los trenes son las vías férreas, ¿no? Por donde se movilizan los trenes, ¿no? El funcionamiento de la red ferroviaria se orienta a atender la demanda de flujos masivos de carga. Existen líneas ferroviarias que comunican Lima con el centro del país, Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica, así como una red en la zona sur del Perú. Bueno, acá como vemos en la imagen es el tren de Lima, ¿no? Este tren se ubica acá en nuestra región Lima, ¿no? Como les vuelvo a repetir, une algunos distritos, ¿no? Entre ellos San Juan del Lurigancho y Lima. Tenemos también el transporte marítimo, ¿no? Transporte marítimo. El principal puerto de acá de nuestro país, que es una vía, por cierto, de comunicación, es el puerto del Callao. Un puerto es exclusivamente para barcos. Acá llegan barcos grandes también, como le dije hace un momento, ¿no? Barcos grandes que traen containers con cosas importadas y también salen de acá cosas que se exportan para el extranjero, ¿no? Los puertos claves para el transporte marítimo de nuestro país son el Callao. El Callao es el más importante, siempre acuérdense eso. Después sigue el Matarani, Paita, San Martín y Chimbote. Gracias a la navegabilidad de los ríos peruanos también hay puertos fluviales. ¿Cuáles son los puertos fluviales, profesor? Son los puertos que son exclusivamente de los ríos. Por eso se le conoce como puertos fluviales. Puertos fluviales de singular importancia para el tráfico de mercancías en el interior del país. Entre ellos podemos destacar el puerto Maldonado, Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa. Estos son puertos exclusivamente fluviales, ya que se encuentran se encuentran por el medio o la vía de un río. Puerto marítimo más importante, el Callao. Y puertos fluviales tenemos Puerto Maldonado, Puerto de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa. Por último, pero no menos importante, tenemos los servicios telefónicos. Los servicios telefónicos también son una vía de comunicación. Si bien es cierto, no nos transporta de un lugar a otro, pero podemos comunicarnos con las personas o los seres queridos que nosotros nos queramos comunicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora en estos momentos utilizamos la internet, así es. ¿Qué operador nos permite utilizar la internet? Por ejemplo, algunos tenemos Movistar en casa, otros tenemos Claro, otros tenemos Entel o Vitel, ¿no? Estamos viéndonos, por ejemplo, ustedes de su celular, yo los estoy viendo de mi laptop cuando hacemos Zoom de igual forma. Si bien es cierto, los medios o líneas telefónicas en este caso nos permiten comunicarnos, es una vía de comunicación, ya que por ejemplo yo puedo hablar con papá o mamá que se encuentra en el extranjero, con mi hermano que se encuentra trabajando, etcétera. Las más importantes en nuestro país, Claro, Movistar, Entel y Vitel, ¿no? Vamos a ver un poco de la historia de los servicios telefónicos aquí en nuestro país. El servicio de telefonía en el Perú estuvo a cargo de la Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú, ambas de propiedad del Estado. En el año 1994, el grupo español Telefónica ganó la licitación para la prestación de este servicio, lo que presentó un acontecimiento en la historia de las privatizaciones en nuestro país, debido al monto ofrecido, 202 millones de dólares, así es. Una de las primeras compañías que llegó a nuestro país, mis queridos niños, fue Movistar, pero no llegó con el nombre Movistar, ellos llegaron con el nombre de Telefónica. Previamente a esto existían compañías que se denominaban compañías peruanas de teléfonos y Entel Perú. Pero posteriormente a ello hubo una compra, ¿no? ¿Quién vino a comprar?
telefónica, que hoy en día se le conoce como Movistar. Muy bien, mis queridos niños, hemos llegado a la parte final del tema del día de hoy. Hemos visto las vías de comunicación, o sea, las rutas por donde un medio de transporte se moviliza, ¿no? Como dijimos, tenemos las carreteras donde se mueven los autos, camiones, buses, los cielos, por las rutas aéreas, mejor dicho, por donde se mueven los aviones, las rutas marítimas o fluviales donde se mueven los barcos. Tenemos la vía de comunicación mediante las líneas telefónicas, ¿no? Tenemos a Claro, Entel, Vitel, etcétera. Bueno, dicen que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me escriben o me envían un audio a mi WhatsApp personal. Cuídense mucho, les envío un gran abrazo virtual. Se despide el profesor Italo Paz. Gracias por su atención.